Sí, digamos que siempre hay efectos no deseados de la racionalidad impuesta. Es decir, el sistema sí crea condiciones que particularmente pueden ser vistas con gran racionalidad, pero que en el conjunto del sistema aparecen como una gran irracionalidad. La guerra en sí misma es un delirio, la guerra en sí misma, tal como la cuenta Ernest Junger, la guerra tal como la vida en la trinchera es un absurdo. La guerra culturalmente va a crear corrientes artísticas como el surrealismo, como planteamientos estéticos, literarios, que acuden a un cuestionamiento de la racionalidad, que al final es un cuestionamiento a la irracionalidad del sistema mismo. Puesto que si partimos de la idea de que la creación de objetos utilizados para la construcción y la disminución de trabajo, de carga de trabajo de la especie y la productividad económica, que puedan ser trasladados a una utilización irracional como es la destrucción y la muerte, es en sí mismo ya un conflicto que crea cuestionamientos al proceso mismo de racionalidad. Es decir, la racionalidad trae implícito costos, efectos no deseados colaterales del funcionamiento de esa racionalidad. Y creo que eso es uno de los puntos centrales en donde gira todo el conflicto filosófico en la era moderna. El problema de que la Primera Guerra Mundial generó condiciones irracionales para todos los pueblos del mundo durante 4 años, en el sentido en el que se asiste a la intensificación de una economía mundial cuyo destino es el conflicto en las trincheras en Europa. Es decir, hay efectos no deseados, insisto, colaterales de esta racionalidad que hacen que el sistema sea en sí mismo profundamente irracional y que va a ser solo visto desde, digamos, criticado y tomado a distancia en planteamientos artísticos a todo lo largo de la década de los 20, en donde aparece como centro de cuestionamiento, igual que como ocurrió a principios del siglo XIX, cuando Goya pinta este cuadro que se llama El sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Es decir, hay entonces, digamos, paralelamente toda una historia del arte que está cuestionando digamos, estas consecuencias no deseadas de la racionalidad. Entonces, el conflicto en sí mismo lo que va a llevar es a consecuencias más drásticas aún, que si bien la Primera Guerra Mundial sí era evitable, si no era inevitable, sí va a ser, porque se van a crear 2 frentes. Si va a poder sobrellevar mejor la crisis de 29, y entonces va a crearse, van a fortalecerse las 2 grandes opciones enemigas del capitalismo mundial, que es el nazismo alemán y la revolución soviética. En ese sentido, entonces, sí se crea un esquema en donde ya es inevitable volver a caer en un proceso aún más desgastante, aún más costoso en términos de vidas humanas, un proceso de destrucción que va a moldear de nueva cuenta. Ernest Junger dice precisamente, si la Primera Guerra Mundial es el fin de las monarquías absolutas, la Segunda Guerra Mundial es el planteamiento, el aviso del naufragio de los estados nacionales. Estamos hablando entonces, si lo queremos pensar como
lo hace Eric Hobsbawm. Sí, en el sentido de que Eric Hobsbawm lo que dice es precisamente que estamos hablando de una sola guerra que mundializó la economía y planteó cambios en las relaciones entre los países. Pero que, insisto, el eje pues, de este conflicto de la Segunda Guerra, lo que va, de la Gran Guerra, lo que va a implicar es la necesidad obligada de la democratización de las sociedades, la liberación de las tiranías que cada vez van a ser mal vistas precisamente por autoridades morales nuevas, autoridades morales como va a ser precisamente el intento de la unificación europea, es decir, como una autoridad moral que va a poner en cuestionamiento formas políticas o tiranías o ejercicios absolutistas del poder profundamente cuestionados. De tal manera, entonces, que si nosotros revisamos las estadísticas y vemos el número de muertes que después de los años 50 van a ocurrir por conflictos bélicos, vamos a observar que hay una profunda disminución. Es decir, las sociedades modernas van a poder, y la misma existencia de la bomba va a plantear la necesidad de una negociación, de una solución dada desde la sociedad civil, desde una, es decir, desde un esquema en donde la posibilidad de la destrucción total corre paralela, pues, a la necesidad de una democratización y a la necesidad de el fortalecimiento ciudadano en la participación de decisiones políticas de gran envergadura, ¿no? Esto es el cambio, este es el nuevo planteamiento, digamos, esta es la otra forma de contrarrestar un proceso de irracionalidad a donde un conflicto bélico puede llevar a largo plazo. No sé si respondo un poco a la pregunta, pero, digamos, la idea central, pues, sería que el suicidio que Europa comete en la Primera Guerra, como la aparición de la bomba atómica, como el surgimiento de tecnologías civiles, es decir, ponen en entredicho la mentalidad militar. Es decir, lo que vemos en la historia de la diplomacia y de la historia política en el contexto internacional, vemos que hay mayor capacidad de negociación. El caso de Siria, la amenaza de Siria, la amenaza que los intentos de control, los intentos de imposición y de castigo a la monarquía siria en términos de estar atacando a su propia población, va a ser producto precisamente de un conflicto entre las potencias, tanto de la Unión Soviética y China contra Estados Unidos. Estados Unidos por querer someter la autoridad de un rey que está atacando su población, y la defensa de China y Rusia, por decir, es la soberanía siria la que cuenta. Entonces estamos ante un conflicto muy parecido al que ocurría en Serbia, pero con una mayor capacidad de negociación para impedir que se involucren las potencias en conflictos locales de ejercicios del poder que ya no corresponden al siglo XX. Digamos que entonces sí podríamos hacer una evaluación sobre la Primera Guerra, en el sentido de que de algo sirvió la muerte de tantos seres humanos. 20 millones de seres humanos no fueron en vano, como no fue en vano el millón de mexicanos durante la Revolución Mexicana, en el sentido de que de alguna manera contribuyeron a la creación de un mundo donde haya posibilidad de mayor negociación. La vía civil y la vía de la negociación política y diplomática sería uno de los factores a considerar en los próximos conflictos. Ahora, el problema de la disminución del peso de la cultura militar a partir de 1945
sí va a ser desplazada, sí va a quedar reubicada por el nuevo reordenamiento de prioridades en el contexto internacional, pero vamos a observar, por otra parte, que van a aparecer problemas que también van a impulsar por el perfeccionamiento. En ese sentido, me estoy refiriendo al problema ambiental. Si bien la cultura militar, es decir, lo que quiero decir es, ya no hay nadie, ya no es fácil ahorita que un país convenza por el valor de la patria y la imposición de la cultura militar para ir a las trincheras, difícilmente se puede realizar. No es con la forma, es a partir de darles la nacionalidad o pagarles, ¿no es cierto? Mercados privados, ¿no es cierto? Y ahorita esto ya no funciona. Ahorita es más bien ya son estímulos ya muy directos, muy económicos, ¿no? O de la nacionalidad, pero que ya es difícil encontrar que haya un involucramiento personal por defender ciertos valores o defender la identidad, ¿no? Rusia actúa con Putin. Digamos que lo que ocurre en la Rusia de Putin es que subsiste una gran cultura militar y persiste todavía un encono contra Occidente. Hay todavía resquicios o rencores o resentimientos que sectores de la población tienen un gran sentido de pertenencia y de identidad con la defensa de Putin, aunque sea uno de los poderes más autoritarios y absolutistas que todavía sobreviven. Digamos, no es Corea del Norte, pero sí es un país que todavía se basa en un control autoritario por la vía de la política, que con bastante control sobre la población y con, digamos, un autoritarismo muy lejos de ser una que permite lejano de una sociedad democrática, ¿no? Bueno, Palestina es un país en donde la democratización llevó al poder, digamos, la incapacidad para crear un Estado nacional reconocido en Palestina lo ha llevado más bien a tener un enfrentamiento muy tenso, muy directo con Israel, que jugando tanto el papel de la victimización como una verdad real en términos de la gran asimetría que hay entre Israel y Palestina, pues cada vez se ve más lejos la posibilidad de que la democratización con la que Hamas llega al poder y se enfrenta a la imposibilidad de llevar a cabo el desarrollo del país alejado del conflicto político con Israel, pues condena un poco el destino de Palestina. No, pero en relación a la motivación que decías, de lo que les inspiró ir a luchar por la patria. No, bueno, hay un claro estímulo ahí de tipo religioso y de motivación política contra Israel y contra Occidente, en el sentido de que también hay herencias de una identidad religiosa. Muchos, o sea, el mundo palestino también es un mundo musulmán, también aunque esté dividido, también hay mucha cristiandad en Palestina. Digamos que más que nada lo que hay ahí es una motivación de tipo, digamos, política. No, bueno, pero digamos, Palestina estamos hablando de un país excepcional en el sentido de las dificultades que ha encontrado para construir un Estado nacional. Digamos, no es el escenario internacional en general, digamos, es una excepción, ¿no? O sea, la motivación efectivamente es por la creación del Estado y sacrificar su vida con incluso motivos religiosos, puesto que a los jóvenes bomba que utilizan para ir al frente se les promete el paraíso de Mahoma, ¿no? Entonces,
En ese sentido, sí sigue siendo un estímulo religioso como en las sociedades medievales más antiguas, ¿no? No, pero en el contexto, digamos, occidental, la idea es que hay, digamos, claros indicios de que la mentalidad militar, si bien heredó en el mundo civil y en el mundo industrial ciertos mecanismos, encadenamientos de mando, disciplinas, formas de autoridad y cadenas de mando, lo cierto es de que hay un pacifismo en ascenso que reprueba el involucramiento del imperio en conflictos regionales. Cada vez es más difícil el costear una guerra de sus niveles. Ahora, yo quiero hacer un arco. Lo que va de 1914 a 1945, que es todavía una resistencia por no dejarse vencer en el mundo de la mentalidad militar. Lo que vamos a ver es que de 1945 al 9 de septiembre del 2001 hay una especie de regreso o de último resquicio por seguir manteniendo un control militar del contexto internacional. En ese sentido, entonces, yo marcaría que del 9 de septiembre del 2001 a la aparición de un fenómeno democrático importante derivado de la determinación técnica que fue Wikileaks, un proyecto de difundir la información, incluso la que se manejaba con mayor secrecía y discrecionalidad al interior de países muy poderosos, es posible que sean distribuidos y sean accesibles al ciudadano que se sepa mover en Internet. Es decir, la difusión de la información, de las formas de ejercerse el poder. Recuerda mucho los documentos del Pentágono. La publicación del libro de los documentos del Pentágono va a ser evocada en la importante labor de navegantes y cibernautas que ponen en acceso al gran público las formas en que se decide el mundo militar en Irak y en Irán. ¿Se acuerdan ustedes de las primeras ocasiones en que fueron publicados estos documentos? Uno de ellos fue precisamente la forma en que un helicóptero decide la eliminación de un. Es decir, ya la existencia misma de conciencia crítica y objeción de conciencia al interior mismo del ejercicio del poder nos plantea precisamente que hay una constante un constante conflicto entre los violentos y los procesos de democratización. Yo sí diría que la misión de la Primera Guerra es precisamente la No hubo un cambio de tendencia. Sí, hay un intento de americanizar la policía o de meter a control sistemas que la misma tecnología está contradiciendo en el ejercicio del poder. Y que está muy cuestionada porque ha sido muy poco aclarada toda la forma en que se intentó resolver la explicación de las verdaderas causas que llevaron a el derrumbamiento de las Torres Gemelas y de 7 edificios más que no tenían nada que ver con las explosiones de las primeras horas del 11 de septiembre y que fueron cayendo a las 5 de la tarde sin tener ninguna relación directamente con los atentados. Es decir, hay una comunidad científica crítica en Estados Unidos que está planteando que el asunto de las Torres Gemelas del 11 de septiembre fue eso que los americanos llaman un inside job. Es decir, la dinastía Bush tiene mucho que ver con el asunto, la forma en que acabaron al final con Bin Laden y todo lo que ha sido pues el papel jugado por los halcones en las administraciones de la
dinastía Bush, tanto de padre como de hijo, dejan mucho que ver ese intento por un regreso de la mentalidad militar en un mundo cada vez más bajo los reflectores de todos aquellos que están ejerciendo el poder de diferentes formas. Eso sería, digamos, una consideración que nos, si bien no son tiempos para ser muy optimistas, sí creo que el problema ambiental y la democratización de las tecnologías y la reducción del número de muertos por guerras sí nos ubica en rieles que nos permitían hacer planteamientos optimistas respecto a las próximas 3 décadas, 4 décadas, ¿no es cierto? En términos de lo que va a implicar un reacomodo de un nuevo sistema cuyo eje sea el problema ambiental. Es decir, la cultura por una transformación de las prácticas industriales y técnicas que tengan más presente el valor de la naturaleza en los procesos productivos, es decir, toda esta idea de la economía ambiental y la cultura ambiental va a implicar tomar conciencia de que los recursos son finitos y el planeta es finito, es decir, tiene recursos limitados. Entonces, en ese sentido, hay un cambio en el sistema. Estamos asistiendo al rompimiento de un paradigma en el que es obligatorio el salto a un nuevo esquema en donde el pacifismo y la cultura ambiental acaben por mandar a la cultura militar al paso de la historia. Esto sería un planteamiento muy optimista, ¿verdad? Pero bueno. El tipo de guerras. ¿Perdón? El tipo de guerras, donde se demuestra el espíritu bélico y la... Digamos que eso sería un poco también una reflexión sobre el tipo de capitalismo al que sigue. La guerra hoy es económica. La guerra hoy es económica, estamos de acuerdo, ¿no? La guerra es económica. La guerra no se da en las trincheras, sino en las competencias productivas. Y los sometimientos son a partir de las paridades cambiarias. La guerra que está ocurriendo hoy entre el euro y el yuan y el dólar, pues son auténticos enfrentamientos de competitividades que buscan dominar la economía mundial. Digamos que ese sería el campo, digamos, de conflictividad mayor al que nos enfrentaríamos, en términos de que las guerras monetarias se presentan como el deporte, formas de sublimar la guerra, porque ya no hay guerras, porque ya no hay guerras como, digamos, las que existieron en el pasado. Básicamente, por ahí sería el parteaguas de lo que significó la Primera Guerra Mundial en la historia de la humanidad. Sí, a escasos 100 años estamos viendo cambios drásticos en relación a la asociación de rentabilidad económica, movilidad social o visión científica de la vida. Es decir, la guerra se pone en cuestión por la necesidad precisamente de trasladar toda la energía de la civilización a la construcción de nuevos mundos y no al sometimiento por la explotación del trabajo, que significaría la guerra como mecanismo económico en términos de que la destrucción te lleva o te obliga a la construcción, ¿no? Yo creo que más bien lo que estaríamos viendo es a un cuestionamiento mismo, bueno, que plantea Piketty en el libro del Capital, es decir, la necesidad de que es decir, es por la distribución donde se resuelve actualmente el problema de la producción. El problema de la distribución se pone en el centro de la discusión teórica, en el sentido de que ahora sí hay posibilidades de que los mecanismos de distribución contribuyan al mejoramiento y a la pacificación, vía precisamente la valoración de los insumos naturales. Si la naturaleza no puede seguir siendo más, no puede seguir siendo considerada más como un insumo que no aparece en los costos de producción. Cada vez más la degradación ambiental y entra como un valor fundamental, ¿no?
digamos, esta sería una lectura histórica general de lo que ha significado el historicismo en términos de ser una corriente de pensamiento de la historia como un conflicto permanente, ¿no? El historicismo a lo que asiste es un cobro de conciencia de lo que ha significado el pasado en la historia de la humanidad como un conflicto permanente. Y que exigiría pues un replanteamiento de el papel de la racionalidad para enjuiciar las posibilidades de cambio creadas de 1945 para acá. Sí. Por ahí tendríamos que ir. Esto ya no lo iniciar. Bueno, vamos a ver la película, ¿no? Oye, igual si hubiera algo después de la película, vamos a terminar. Pues sí, claro.